Creo que podemos hablar principalmente de dos cuestiones. Una es el problema del mix energético español, que se ha evocado aquí prácticamente por todos vosotros, de la forma más vehemente por José Luis Balbás, que ha aprovechado para atacar a Franco y a Francia, no sé muy bien por qué, pero en fin. Bueno, Francia porque no quiere negocio con nosotros. Bueno, 4%. Sí, ya lo has hecho. Yo me pregunto por qué. No te pido que me lo aclares ahora. No merece la pena. Y luego, ¿cómo compareció este individuo que resulta ser jefe de gobierno el otro día para dar una explicación acertada de esto del apagón del 28 de abril? Son dos cosas distintas. Uno, vamos a decir que es una cuestión no técnica, es una cuestión que tiene indudablemente un contenido técnico, pero que obedece a decisiones políticas. Y en cada nación, según la política energética, el mix acaba teniendo mayor o menor proporción de energía de fuente de combustible fósil o de energía nuclear o de energías renovables. Y por lo tanto es una cuestión esencialmente política. Y no hace falta, Alfonso, ser un gran conocedor de lo que la energía sea para saber, en razón de lo que vemos, observamos, si hay naciones que están gobernadas con criterios sensatos de política energética y naciones que están gobernadas por insensatos, como puede ser el caso de España, que acaso sea de todas las naciones la más insensata. Y no lo digo yo, lo dicen ellos porque son los que presumen de que el mix energético español es el que tiene mayor proporción de energías renovables. Y luego está el modo de comparación de este individuo que yo ya es que no sé cómo calificar. El otro día su intervención en las Cortes, volveré luego brevemente a lo del mix energético, su intervención en las Cortes, su modo de producirse, ni siquiera de hablar, de estar sentado, de cómo miraba a las ministras, de cómo miraba a la oposición cuando ésta le interpelaba, etcétera, es el modo característico. Dijo ayer o antes de ayer en el Pleno un portavoz del PP que actuó de modo frívolo. Bueno, esto claro, en boca del PP, decir frívolo y es decir mucho. No, su forma de actuar es la característica de lo que se llamaría, en cualquier lugar de España, la forma de actuar de un sinvergüenza. ¿Sí? El choteo, allí, ¿no? El choteo. Bueno, yo voy a explicar lo que vi, que creo que lo vieron los espectadores o los que se han tomado la molestia de ver un poco lo que sucedió. Él llegó allí en su largo parlamento, estuvo 1 hora y media, 1 hora y 20 minutos, si no recuerdo mal, esencialmente diciendo tonterías, pero en fin, de la hora y 20 minutos, lo principal de sus palabras fue inicialmente quitarle importancia a lo sucedido. Bueno, hasta aquí vamos a decir que entraría en su papel de jefe de gobierno, es decir, no ir a cargar los tintos sobre aquello que, como habéis dicho, al final el último responsable es él. Bueno, pues tendrá que justificarse y al justificarse decir no es tan grave como se ha dicho. Bien. Luego ya empezó, francamente, a decir cosas que eran como pegar patadas a las neuronas de cualquier ser humano debidamente constituido. Es decir, dijo, bueno, pero claro, es que, saber las causas de esto, dice, es que no se imaginan ustedes los millones y millones y millones de datos que hay que procesar. Y usted no se imagina, porque es un ignorante, cuáles son los millones de datos que resulta de la actividad cerebral de cualquier ser humano, la actividad eléctrica en el cerebro de cualquier ser humano. Y esto no significa nada. Usted puede decir millones y millones de datos, ¿en comparación con qué? ¿Con los goles que ha marcado el Internacional de Mineral Barcelona? ¿O en comparación a la actividad eléctrica en su cerebro? De nutrio, ignorante, berzotas. Claro. Los millones y millones y millones. Y entonces dijo, como millones y millones y millones, dijo, hacen falta por lo menos 6 meses. Bueno, vamos a ver. O sea, ya entrábamos en la tomadura de pelo. Pero todo esto con una cierta gravitas. O sea, no había entrado todavía en la fase sinvergüenza descarado. Este era un sinvergüenza solapado todavía. Solapado por su propia mentira. Entonces, 6 meses. Y dijo, bueno, esto no es tan grave, 6 meses, porque la causa, descubrirla es muy complejo. Dijo, ahora no puede volver a pasar. Eso garantía total. Pero vamos a ver, si no es tan grave, ¿por qué no puede volver a pasar? Si no es tan grave, pues que pase.
como no es grave, pues que pase pasado mañana o dentro de 2 meses. Y luego dice, bueno, no es que no vuelva a pasar, es que no va a volver a pasar. Pero se acaba usted de decir que no sabe cuál es la causa, señor mío. ¿Cómo puede asegurar que no va a volver a pasar si usted acaba de decir que no sabe por qué ha pasado? Usted es un imbécil. Y es que no merece otro nombre. Bueno, pero hasta aquí mi irritación por la irracionalidad de su discurso, por llamarlo de algún modo. Pero luego llega la fase de la sinvergonzonería descarada. Y es que cuando empieza a hablar Feijóo y luego Santiago Abascal y otros, porque como tú has dicho, todos lo criticaron, todos sin excepción, todos es todos. Bueno, él se sienta allí en el banco azul, que más que el banco azul es el banco de la mugre, intelectual y moral, porque lo ocupa esta gente. Y jijiji, jojojo. Todo el pleno. Con gestos. Jijiji, jojojo. Y miraba a Marisu, que es una retrasada, y la otra también así como unas muecas, unos momios, unas cucamonas sin tocamientos. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Y jijiji, jojojo. Y luego le decía algo Feijóo, decía él, mira lo que dice. Pero vamos a ver, señor mío, que esto ha trastornado a la nación durante muchas horas de un día completo de trabajo. Pero es que además hay 5 víctimas mortales. O sea, este no es un tema para que usted se lo tome a pitorreo descarado y esté jijiji, jojojo, como un imbécil, ante todos los españoles. No es un tema para eso. No es posible. No es posible. Es decir, es una persona cuyo descaro no tiene límite. No tiene límite. Más allá de su incompetencia, de su incapacidad, de su cortedad, no tiene límite. Yo ya renuncio a saber si es malo o bueno. Es un sinvergüenza en este sentido que expreso. Bueno, y perdón porque me he mostrado a lo mejor un poco acalorado, pero es que, francamente, yo estaba muy irritado viendo a este payaso. No, falta de respeto a todo el mundo. A todo el mundo. Y ahora la pobre esa señora Corredor, que debe ser tan tonta como él, pues claro, ahora estarán ahí con la carta va, la carta viene, que dimites, que no dimites, ya veremos cómo acaba. La Corredor sí cree que con un sujeto de estas características va a salir ganadora. Esta señora no sabe a quién tiene enfrente. ¿Con quién se juega los cuartos? Claro.